Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Hola, buenos días. Sí, se escucha. Excelente, muy bien. Pues vamos a empezar con la sesión de hoy porque si no, no vamos a terminar. La clase pasada habíamos revisado algunos ejemplos respecto a la obtención de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la determinación de algunos parámetros que nos ayudan a identificar el rendimiento de pruebas diagnósticas. Había surgido una duda también en la clase previa respecto a, bueno, si entonces los valores predictivos dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad, ¿cómo puedo yo traer esos datos a las unidades en las que me encuentro trabajando o con los pacientes a los que atiendo habitualmente? Y esa respuesta tiene que ver con precisamente algunas herramientas, tanto estadísticas como gráficas, que nos ayudan a determinar en realidad cuál es la probabilidad de que un paciente con una prueba positiva en realidad cuente con la enfermedad. Y ese es el objetivo general de las pruebas diagnósticas. La verdad es que aquí generalmente cuando hacemos una prueba diagnóstica es esperando que nuestra decisión clínica y pues lo que queremos lograr, que es mejorar el pronóstico del paciente, sea óptimo en cuanto a tiempos y también en cuanto a pues las opciones que podamos otorgar. Entonces, para poder aplicar estos conceptos respecto a evidenciar cuando un paciente realmente está enfermo a través de una prueba y considerando el rendimiento de las pruebas diagnósticas, se aplica el teorema de Bayes, que no es solamente pues un concepto definido para pruebas diagnósticas. La realidad es que se puede utilizar y se utiliza, de hecho, respecto a probabilidades en muchas otras circunstancias, donde se determina la probabilidad de un evento con base en otro que ya haya ocurrido. Y aquí lo que hacemos es estimar precisamente la probabilidad post prueba respecto a el resultado de la prueba, pero también la probabilidad preprueba de el propio paciente. Y basados en esta tabla de 2 por 2 que ya revisábamos en las semanas previas y que estructurábamos con estas cuatro posibilidades de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, es que nosotros podemos a través de diferentes fórmulas pues obtener la probabilidad post prueba que un paciente va a tener de presentar la enfermedad cuando un resultado positivo se haya obtenido. Y en general el teorema de Bayes pues se compone de diferentes elementos. Vamos a necesitar calcular básicamente el valor predictivo positivo a partir de la sensibilidad, la prevalencia, la tasa de falsos positivos y el complementario de la prevalencia. Y es por esto, y esta fórmula deja bastante claro por qué el valor predictivo positivo y por supuesto el valor predictivo negativo dependen directamente de la prevalencia, porque los incluye en estos elementos que se requieren para poder calcularla. Entonces, aquí nos dice que el valor predictivo positivo se calcula multiplicando la sensibilidad por la prevalencia y dividiendo el resultado entre sensibilidad por prevalencia más uno menos especificidad o falsos positivos, multiplicado por el complementario de prevalencia. Y en esta tablita de aquí abajo vemos precisamente pues una comparación entre cómo se modifican los valores predictivos, tanto positivo como negativo, cuando las prevalencias cambian. Cuando yo tengo prevalencias relativamente bajas o incluso muy bajas, pues prácticamente con una prueba negativa yo puedo descartar la enfermedad con bastante seguridad, mientras que en el contexto de una prevalencia elevada, una prueba positiva prácticamente estaría confirmando el diagnóstico, pero dependerá, por supuesto, de la prevalencia de la enfermedad en sí y también de otra circunstancia importante que es la probabilidad del paciente de forma individual. Estas son las fórmulas tanto para valor predictivo positivo como para valor predictivo negativo, un poco más condensadas, resumidas y quizá más fáciles de visualizar, donde se observa la relación que existe entre la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia.
Y bueno, pues estos resultados nos ayudan a que podamos calcular estos valores incluso cuando no tenemos tal vez todos los elementos o definitivamente la tabla de 2 por 2 en un artículo que estemos revisando. Solamente con que les den la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia, ustedes pueden calcular estas determinantes para ese artículo y para esa información, pero también trasladarlo y traspolarlo a las poblaciones con las que ustedes habitualmente trabajan y que son obviamente de interés. Entonces, no sé si hasta aquí respecto a sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, haya alguna pregunta o algo adicional que ustedes hayan revisado. Creo que vamos bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de otros términos que también son muy importantes y que generalmente no consideramos cuando hacemos la evaluación de una prueba diagnóstica, y esas son las razones de verosimilitud. Entonces vamos a tener, así como tenemos valores predictivos positivos y negativos, vamos a tener razones de verosimilitud positivos y negativos. ¿Y qué son las razones de verosimilitud? A grandes rasgos y de manera general, las razones de verosimilitud son la probabilidad de que un paciente que realmente tiene la enfermedad tenga una prueba positiva o negativa comparada con la probabilidad de que un paciente sano tenga el mismo resultado. Suena un poco más complejo de lo que en realidad es obtener la información, el resultado y hacer estas fórmulas, pero lo importante es sobre todo la interpretación. Entonces vamos a ver que la razón de verosimilitud positiva nos dice qué tan probable es que tengamos un resultado positivo en sujetos que realmente están enfermos comparado con sujetos sanos. Quiere decir, nos dice cuántas veces más es probable obtener un resultado positivo en verdaderos positivos que obtener un falso positivo. ¿Cuál sería la unidad de no diferencia con las razones de verosimilitud? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el punto donde yo diría, tengo la misma probabilidad de obtener un resultado positivo en sanos que en enfermos? ¿Cuál sería ese valor? Uno. Uno, exactamente. Entonces, si obtengo uno, lo que me está diciendo ese resultado es tu probabilidad de que este paciente con una prueba positiva esté sano o enfermo es exactamente la misma, porque la fórmula es precisamente sensibilidad o verdaderos positivos entre falsos positivos. Cuando ese valor que tiene que ver con la razón de verosimilitud, cociente de probabilidad, como también lo pueden encontrar, o likelihood ratio, es el otro término que suelen describir en los artículos, se aleja de la unidad hacia el infinito, lo que significa es que la probabilidad de obtener un resultado positivo en un enfermo es mucho más alta que obtener un falso positivo. Entonces, ¿qué queremos y qué sería lo ideal para decir que esta prueba pues realmente va a modificar la probabilidad preprueba de un paciente, que ese resultado se aleje del uno, y entre más lejano esté del uno, pues más va a cambiar la probabilidad de que realmente podamos confirmar el desenlace. Eh, por otro lado, la razón de verosimilitud negativa lo que nos dice es qué tan probable es obtener un resultado negativo en pacientes con la enfermedad comparado con sanos. Y la fórmula es la tasa, o aquí uno menos sensibilidad, que son falsos negativos, entre los sujetos que realmente tienen la enfermedad, que es especificidad. Entonces, ¿qué valor, Carla, consideras que sería óptimo obtener en una razón de verosimilitud negativa para decir que esa prueba en realidad cuando sale negativa es porque los participantes no tienen la enfermedad? Debe de ser mucho menor lo que veía 0.05, ¿no? Exacto. Entonces, estos valores de razón de verosimilitud negativa les van a dar resultados de 1 a 0.
No hay valores negativos en las razones de verosimilitud negativas, pero entre más se acerque el valor a cero, eso significa que la probabilidad de obtener un falso negativo es mucho más bajita que la probabilidad de obtener un verdadero negativo. Entonces, ¿qué queremos en una prueba diagnóstica, además de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos? Que las razones de verosimilitud pues también se puedan determinar. Y si se dan cuenta, la verdad es que en los artículos muy rara vez nos hablan de razones de verosimilitud, solamente se quedan en sensibilidad, especificidad, valores predictivos y nada más. Pero nosotros podemos calcular precisamente estos valores a partir de la información que los autores generalmente sí reportan. Y con eso ahora sí tomar decisiones respecto a esta prueba va a ser de utilidad para lo que yo quiero aplicarla. Y pues prácticamente lo que se sabe es que cuando los valores respecto a las razones de verosimilitud van de 0 a 2 para la razón de verosimilitud positiva y de 1 a 0.5 para la razón de verosimilitud negativa, realmente el resultado de esta prueba va a modificar muy poco la decisión que yo tome respecto a un paciente, sobre todo determinar o evidenciar el cambio entre la probabilidad preprueba y la probabilidad postprueba, que es lo que realmente a mí me interesa. Cuando tengo valores que se alejan del 1 hacia el infinito, pues yo puedo hablar de que esa razón de verosimilitud positiva cambia significativamente mi probabilidad preprueba. Y aquí valores por arriba de 10 se consideran importantes. Para la razón de verosimilitud negativa, tendríamos que valores que van de 0 a 0.1 son los que se consideran significativos para hacer pues esos ajustes respecto a la percepción de la probabilidad de enfermedad tras la obtención de un resultado. Y con las razones de verosimilitud, tanto positivas como negativas, es que yo puedo calcular esa probabilidad post-prueba. Entonces voy a tener una probabilidad pre-prueba. Me piden aquí la razón de verosimilitud, tanto positiva como negativa, para poder determinar la probabilidad post-prueba. Y a este esquema se le llama normograma de Fagan. Lo pueden hacer así, manual. También hay herramientas y aplicaciones que lo calculan de manera pues ya automática, mucho más sencilla y mucho más objetiva. Y en este normograma de Fagan lo que vamos a hacer es primero evidenciar la probabilidad preprueba. ¿Cuál dijimos que era la probabilidad preprueba, Aldo? ¿O de dónde sale? La razón de verosimilitud negativa. Esa la ponemos aquí en la siguiente columna, que precisamente va a modificar la probabilidad preprueba. Pero ¿cuál sería la probabilidad preprueba? ¿Cómo la elijo? De todos estos números que van del 0 al 100, básicamente, 0.1 a 99. Es A la partir de la prevalencia, ¿no? prevalencia de la enfermedad. Exacto, ¿no? Entonces Claro. aquí dijimos que la probabilidad preprueba es lo más frecuente es que sea la prevalencia de la enfermedad. Vamos a poner el ejemplo que teníamos acá atrás. Me voy a regresar un segundo, nada más para que veamos aquí estos valores. Tengo una prevalencia de 56%, una sensibilidad de 59 y una especificidad de 94, con un valor predictivo positivo de 93 y un valor predictivo de 65. No nos dan las razones de verosimilitud, entonces vamos a intentar calcularla. Razón de verosimilitud positiva. ¿Cuál dijimos que era la fórmula? Acuérdense, esta es la probabilidad de obtener un resultado positivo en un enfermo comparado con un sano. Es la sensibilidad entre los falsos positivos. O Ajá, sea, sensibilidad entre, entre uno menos específico. exacto, entre 1 menos especificidad. Entonces, sustituyendo, aquí vamos a tener 59 menos, bueno, lo vamos a poner en decimales para que ese 1 tenga sentido. 0.059 menos 1
menos 0.94. Y esto nos da 0.59 entre 0.06. ¿Cuánto les dio? 10, más o menos 9 punto y tanto. 9 y algo, ¿no? 9 punto Déjenme y hacer el 9.8. 9.8. Ujú, sí, Ok, perfecto. 0.06, 9.83. Ok, entonces ya tenemos la razón de verosimilitud positiva y vamos a calcular ahora la razón de verosimilitud negativa, que dijimos que es la probabilidad de obtener un resultado negativo en sujetos enfermos comparado con sujetos sanos. Entonces, fórmula, Especificidad entre 1 menos sensibilidad. especificidad entre 1 menos Sensibilidad. sensibilidad. Otra manera, 1 menos sensibilidad entre especificidad. 1 menos sensibilidad entre especificidad, porque 1 menos sensibilidad van a ser mis falsos negativos y especificidad van a ser los verdaderos negativos. Entonces, otra vez aquí vamos a sustituir 1 menos 0.59 entre 0.94, o sea, 0.41 entre 0.94 y esto nos da 0.43. 0.43. Perfecto. Entonces nos da valores que ya dijimos, si son correctos, porque la razón de verosimilitud negativa tiene que estar entre 0 y 1 y la razón de verosimilitud positiva tiene que estar por arriba de la unidad. Entonces, pensando en estos valores, vamos a dejar por aquí anotada la prevalencia, que en este caso va a ser de 56%, y vamos a regresar al normograma de Fagan que teníamos por acá. Ok, entonces ahora ya tenemos el normograma de Fagan. El primer parámetro que yo voy a tener que colocar aquí, pues va a ser precisamente la probabilidad preprueba, que en este caso en particular va a ser la prevalencia. Entonces, déjenme anotarlo. Aquí y aquí. Entonces, tenemos una prevalencia del 56%, la buscamos y estaría más o menos aquí. Después vamos a colocar en la segunda columna las razones de verosimilitud. La razón de verosimilitud positiva es de 9.83, muy cerquita del 10, y la razón de verosimilitud negativa 0.43, que sería aproximadamente por acá. Y con eso, ahora sí, vamos a trazar unas líneas que nos permitan identificar la probabilidad post prueba. Entonces, pasamos por aquí, ahí, ahí más o menos, y pasamos por aquí. Listo. Y con esto, lo que yo obtengo son dos parámetros. La probabilidad post prueba para la razón de verosimilitud positiva, que es esta de aquí, y la otra es la probabilidad post prueba para la razón de verosimilitud negativa, que es esta de acá. ¿Cómo la interpretarían? ¿Qué me dirían con este resultado respecto a la probabilidad post prueba? Que si la prueba es positiva, entonces tengo ya 92% de probabilidad de tener la enfermedad, y si la prueba es negativa, tengo 33% de tenerla. Exacto. Entonces, lo que me dicen estos datos es que cuando yo tengo un resultado positivo en una prevalencia o una probabilidad preprueba del 56%, con un resultado positivo, esa posibilidad se eleva hasta el 92%. ¿Y qué digo? Este paciente
lo más probable en un 92% de posibilidades es que realmente tenga la enfermedad. Pero vean qué pasa cuando en un ámbito de alta prevalencia tengo una prueba negativa, que era, le poníamos el ejemplo la vez pasada, lo que nos pasaba con COVID, ¿no? Entonces, si tengo una alta prevalencia y obtengo un resultado negativo, aún así la probabilidad post prueba no es de 0. Aquí es del 33%. O sea, prácticamente 3 pacientes de cada 10, aún con un resultado negativo, van a tener la enfermedad. Entonces, esta prueba, ¿para qué me serviría en el contexto de una alta prevalencia? Para confirmar el diagnóstico cuando tengo un resultado positivo, pero un resultado negativo no descarta la enfermedad. Entonces, por eso son importantes las razones de verosimilitud, porque nos ayudan a verificar todos estos datos de manera mucho más clara y objetiva. El valor predictivo positivo, la definición que habíamos dicho la vez pasada, es la proporción de pacientes con una prueba positiva que realmente tienen la enfermedad. Y en algunas ocasiones el valor predictivo positivo puede ser igual a la probabilidad post-prueba, pero en ocasiones eso no sucede, porque la probabilidad post-prueba en realidad es la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad tras conocer los resultados de la prueba. Entonces, ¿cuándo la probabilidad post-prueba y el valor predictivo positivo serían los mismos? Cuando yo considero para ese paciente la probabilidad preprueba igual a la prevalencia. Supongamos que, no sé, ¿alguien sabe la prevalencia de alguna enfermedad? Infarto agudo de miocardio, diabetes o Bueno, a algo ver, así. en mi protocolo, la prevalencia de disnea cardiogénica en pacientes con disnea es de 44%. ¿Se podrá usar eso? Ok, perfecto. Entonces, vamos a decir que me llega un paciente que ya se conoce con infarto agudo de miocardio previo, que quedó con secuelas, tiene FEBI de 30%, viene con edema en las extremidades inferiores, bilateral, ácido ascendente y llega con disnea, ¿no? Entonces yo quiero ver la probabilidad de que esa disnea sea de origen cardiogénico. La probabilidad de ese paciente será la misma que la de cualquier otro paciente que llegue a urgencias y venga por disnea. Pues no, seguramente va a tener desde antes de que hagamos, en este caso, la prueba que Rubén está considerando que es a través de ultrasonido, o sea, desde antes que yo la haga, digo, este paciente muy probablemente el origen de la disnea va a ser cardiogénico, ¿no? Entonces, la probabilidad preprueba para ese paciente individual va a ser incluso más alta que la prevalencia y entonces voy a obtener una probabilidad post-prueba mayor seguramente que el valor predictivo positivo bajo una prevalencia establecida o estándar. Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre el valor predictivo positivo y la probabilidad post-prueba de un resultado. Otra vez tenemos aquí nuestro ejemplo respecto a rigidez de nuca y tomografía computarizada para hablar de posibilidad de hemorragia subaracnoidea, ¿no? En el contexto de encontrar signos meningios tal cual. Entonces, aquí nos dicen que esta prueba tiene una sensibilidad de 59%, una especificidad de 94%, falsos positivos de 6%, falsos negativos de 41%, un valor predictivo positivo de 57, negativo de 95 y con una prevalencia del 11%, una certeza diagnóstica del 90%. Habíamos calculado las razones de verosimilitud a una prevalencia del 56%, si no recuerdo mal. ¿Creen que la razón de verosimilitud cambie o no cambie dependiendo de la prevalencia? Vamos a hacer el ejercicio, ¿les parece bien? A ver, vamos a calcular ahora para esta prevalencia la razón de verosimilitud positiva, que dijimos que era No debería, ¿no? sensibilidad. Solo usa sensibilidad y especificidad. Exacto. Solamente estamos utilizando la sensibilidad
y la especificidad. Entonces, la realidad es que la razón de verosimilitud pues va a ser prácticamente la misma, aunque las prevalencias sean distintas. Pero La, acuérdense que, sí, adelante, pero Víctor, sí por la favor. probabilidad post prueba por la gráfica sí cambia, ¿no? Exactamente, la probabilidad post prueba sí se modifica porque no es lo mismo que yo tenga una prevalencia del 11%, donde mi primera línea va a estar aquí, a que tenga una prevalencia del 56%, donde desde el principio, aún con la misma razón de verosimilitud positiva y negativa, yo sé que mi probabilidad post prueba va a cambiar. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo veríamos estos resultados completos. Les digo que hay algunas plataformas, aplicaciones que ustedes pueden consultar donde les van a pedir, por supuesto, la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia para poder realizar un gráfico similar a este, donde además de decirnos la probabilidad preprueba, la razón de verosimilitud positiva y negativa y la probabilidad postprueba, les van a permitir observar qué será esto que está aquí entre corchetes. La razón de verosimilitud, ¿verdad? Esa, positiva y negativa, ¿no? Ok, aquí tenemos la razón de verosimilitud positiva, pero estas naranjitas entre corchetes que aparecen, ¿qué será? Sí tienen que ver con razones de verosimilitud positiva y negativa, pero ¿qué es? El intervalo bueno, no, el intervalo Exacto. es 95, sino el rango en el que no sé cómo decirlo. Es precisamente el intervalo de confianza al 95%, que sería el valor real que obtendríamos si repitiéramos, o más bien el rango que obtendríamos de valores si repitiéramos este mismo estudio o esta misma prueba en múltiples ocasiones. Ujú. Entonces aquí les dicen no solamente la razón de verosimilitud positiva y negativa, sino los intervalos de confianza al 95% para la razón de verosimilitud positiva, para la razón de verosimilitud negativa y para las probabilidades post prueba con un resultado positivo y con un resultado negativo. Entonces, vean, aquí tenemos una prevalencia del 11%, la sensibilidad y la especificidad que no cambian, un valor predictivo positivo de 57 y negativo de 95%, con razones de verosimilitud positiva en 9.83, negativa en 0.44 y una probabilidad post prueba para una razón de verosimilitud positiva, es decir, una prueba positiva de 57% y para razón de verosimilitud negativa del 5%. Entonces, ¿qué opinan ahora con estos resultados? ¿Esta prueba para qué sería de utilidad? Para descartar que no tiene la enfermedad. ¿Por qué, Whitman? Por la razón de verosimilitud negativa tan baja, del 5%. ¿Ok? Porque obtener un resultado negativo modifica esa probabilidad preprueba de un 11% a un 5%. Y entonces sería poco frecuente encontrar a un paciente que tenga un resultado negativo y realmente tenga la enfermedad. Si tengo un resultado negativo, lo más probable es que ese paciente esté sano, por lo menos para ese desenlace. ¿Podrían confirmar la enfermedad con estos resultados? ¿Con este rendimiento diagnóstico en la prueba? No, casi sería como echarse un volado, ¿no? 50-50. Exacto. Y esto que dice Whitman es súper importante. ¿Cuál es nuestro parámetro de no diferencia en las pruebas diagnósticas? Es 50%. Si ustedes tienen una prueba con sensibilidad, especificidad, valores predictivos cercano a 50%, eso equivale a un volado. Entonces, por lo tanto, yo esperaría que los valores fueran mucho más cercanos a 100% para hablar de que realmente esta prueba tiene un rendimiento diagnóstico suficiente. Este es el ejemplo que veíamos con una prevalencia de 56%, donde la sensibilidad y la especificidad siguen siendo los mismos, pero los valores predictivos positivos y negativos se modifican. Las razones de verosimilitud también se quedan iguales, como bien lo comentaba Rubén hace un momento, pero las probabilidades post prueba sí
sí cambian, 93% para un resultado positivo y 35% cuando obtengo un resultado negativo. En este contexto, entonces se cumple esta regla que mencionábamos desde las primeras sesiones, donde a prevalencias altas un resultado positivo prácticamente confirma la enfermedad, pero un resultado negativo no la descarta. Entonces, por eso incluso el contexto en el que aplicamos la prueba es importante para definir en qué momento puedo yo tomar ciertas decisiones. Ahora, no todas las pruebas diagnósticas tendrían que aplicarse a todos los pacientes. ¿En qué contextos ustedes no aplicarían una prueba diagnóstica? Donde haya una alta probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Exacto, ¿no? Si ya tengo un paciente que desde el principio yo sé que lo más probable es que tenga el desenlace, pues ¿qué tanto caso tiene hacer más pruebas complementarias? El ejemplo que a veces les pongo aquí es pacientes que llegan con dolor torácico, ¿no? Entonces llega un paciente con dolor torácico y antes incluso de que tú le hagas el electrocardiograma, vas a tener diferentes probabilidades intermedias, bajas o altas de que realmente tenga el desenlace. Supongamos que a todo paciente con dolor torácico, porque eso ya sabemos que es una regla, le tenemos que realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Y con ese electrocardiograma, pues también podemos hacer categorías. Paciente de 20 años, sin ningún antecedente crónico degenerativo. Nos dice que no fuma, que no tiene consumo de sustancias psicoactivas ni tóxicas de ningún tipo y viene por dolor torácico que se reproduce a la digitopresión. Le tomo el electrocardiograma y es un electrocardiograma normal, no diagnóstico. ¿Dónde lo ponemos en la probabilidad preprueba? Y preprueba porque tendríamos que considerar si hacemos, por ejemplo, biomarcadores cardíacos. Entonces, ese paciente estaría aquí. Sería un paciente de muy bajo riesgo, ¿no? ¿Necesita más estudios además del electrocardiograma? La respuesta es seguramente no. Siguiente posibilidad. Paciente que llega a urgencias con dolor torácico opresivo, se irradia hacia la mandíbula, hacia el cuello, la extremidad superior izquierda, náusea, les dice que tuvo lipotimia y el dolor persiste aún estando en reposo. Electrocardiograma que dice elevación del segmento ST en la cara que ustedes quieran. Ese paciente está aquí en muy alto riesgo donde tengo que trombolizarlo aún sin tener los resultados de los biomarcadores cardíacos. ¿Y cuáles pacientes serían pacientes considerados con una probabilidad preprueba intermedia? Pues quizá ese paciente con signos y síntomas típicos de isquemia, pero que en el electrocardiograma quizá tiene desnivel negativo del segmento ST, ¿no? Entonces, francamente, no puedo decir todavía quizá que se trate de un infarto agudo de miocardio y para eso sí necesito hacer un estudio adicional. Y con las probabilidades post prueba de este primer estudio, pues yo puedo determinar entonces sí la probabilidad post prueba para tomar decisiones terapéuticas de forma inmediata. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? No. ¿No? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ya para resumir todas estas 2 sesiones, casi 3 que tuvimos respecto a estudios de prueba diagnóstica, tenemos este cuadro donde sensibilidad, rapidísimo en 3 segundos, Whitman, ¿qué sería? Prueba positiva en pacientes con la enfermedad. Ok, especificidad, Rubén. Esa sería la prueba negativa en pacientes sin la enfermedad. Valor predictivo positivo, Víctor. Es la probabilidad de que un paciente esté enfermo cuando tiene una prueba positiva. Excelente. Valor predictivo negativo, Aldo. La probabilidad de que la prueba de negativo en pacientes negativo. Ok, la probabilidad de que un resultado negativo realmente nos diga que un paciente está sano. Y aquí dice HGZ1 Zacatecas, pero no sé quién sea. No sé si esté. Bueno, mientras, Carla, razones de verosimilitud.
Si es positiva, son las veces que más verosímil que un paciente con la enfermedad tenga un estudio positivo. Excelente. Y finalmente, razón de verosimilitud negativa, quien quiera. La probabilidad de una prueba negativa en un paciente con la enfermedad. Ok, comparado con sujetos sanos. Ah, Omar, muchas gracias. Es que aquí nada más me aparece Zacatecas, pero ya sabemos que es Omar. Muy bien, excelente. Entonces, todas las pruebas tendrán que contextualizarse dependiendo de para qué necesito utilizarla y también la circunstancia en donde la quiero aplicar. Si necesito una prueba de escrutinio, pues voy a requerir una prueba que tenga una alta sensibilidad. La realidad es que esto muy probablemente me lleve a que esa prueba con alta sensibilidad tenga también una tasa muy alta de falsos positivos. Si quiero descartar la enfermedad, requiero alta sensibilidad, pero también un valor predictivo negativo elevado. Y finalmente, para confirmar el diagnóstico, necesito alta especificidad con un alto valor predictivo positivo. Y si se dan cuenta, estos dos parámetros relacionados con valores predictivos dependerán en todo momento de la prevalencia de la enfermedad. Quiere decir que no solamente me debo centrar en el rendimiento de la prueba respecto a sensibilidad y especificidad, sino también conocer pues las circunstancias donde quiero aplicar esos resultados y si es una zona de alta o de baja prevalencia. Y eso dependerá, por supuesto, de la enfermedad a la que yo me esté enfrentando. Y cuando ustedes quieran realizar un estudio de prueba diagnóstica, pues hay 10 preguntas que siempre nos debemos plantear para definir si estamos haciendo las cosas de la manera correcta, óptima y del modo en el que obtengamos resultados válidos, que finalmente es lo que se pretende cuando se realiza pues un estudio de este tipo. Lo primero, esta prueba es potencialmente relevante en la práctica porque si ya existe otra prueba que se puede hacer con el mismo riesgo, que cuesta más o menos lo mismo, que tiene los mismos beneficios quizá para el paciente, pues en realidad, ¿qué tanto vale la pena tratar de buscar una alternativa que no me ofrece un beneficio adicional? Después, sí tenemos que comparar necesariamente la prueba de interés con un verdadero patrón de oro. Si no tengo esta opción, pues por lo menos con el estándar de referencia. Pero acuérdense aquí que siempre los resultados de esta prueba innovadora se van a contrastar contra el patrón de oro, el estándar de referencia que yo esté utilizando. Si no empleo un verdadero gold estándar, entonces los resultados pues posiblemente no sean tampoco de utilidad. Tendremos que incluir a todo el espectro de participantes, tanto pacientes sanos como pacientes enfermos, porque necesitamos verificar la probabilidad de obtener falsos positivos. Y respecto a los sujetos que realmente tienen la enfermedad, necesito incluir además a todo el espectro de gravedad, desde pacientes que pueden estar asintomáticos hasta pacientes con manifestaciones clínicas muy evidentes. Si no lo hacemos de esta manera, los resultados nuevamente pues no van a tener la validez ni interna ni por supuesto externa suficiente. Evitar sesgos de confirmación o verificación, sesgos de expectativa, que para esto, pues sí se recomienda que la interpretación de las pruebas sea a ciegas y por expertos. Y también en un momento posterior, posiblemente, demostrar que esta prueba se puede reproducir por el mismo observador, pero también entre distintos observadores. ¿Cuáles son los parámetros de la prueba derivados de este estudio de validación? Quiere decir, ¿cuándo voy a considerar que una prueba o esta prueba que yo estoy investigando es positiva? ¿Cuándo voy a considerar que es negativa? Indicar los intervalos de confianza para sensibilidad, especificidad, valores predictivos, etcétera. Estas fórmulas suelen ser bastante complejas, pero hay herramientas
que nos facilitan esa labor. Y el punto importante y significativo es determinar, pues, cómo se pueden interpretar estos resultados. Obtener un rango de normalidad razonable a partir de los resultados que estamos obteniendo. Verificar que la información realmente se pueda o tenga una lógica con base en lo que ya hay previamente descrito y finalmente si esta prueba se ha considerado en el contexto de otras pruebas posibles en la secuencia de diagnóstico de la enfermedad, cuándo la voy a utilizar, en qué momento y cómo va a modificar esto el tratamiento que yo pueda ofertar a los pacientes. Si es una prueba que solamente va a ser diagnóstica, decíamos, tiene que tener ventaja respecto a menor riesgo, menor costo, que sea menos dolorosa, menos invasiva, etcétera. Pero también, pues, plantear en qué punto del espectro de la enfermedad tiene o podrá tener un beneficio. Y siempre que ustedes estén haciendo un estudio de prueba diagnóstica, tienen que verificar que se cumplan los criterios de calidad a través de estas guías o este checklist que es la guía START. Entonces les van a decir cómo tienen que integrar el título, qué deben de considerar en la introducción, los métodos, qué tipo de participantes, las pruebas que van a emplear para hacer el contraste respecto a esta prueba innovadora, los métodos estadísticos, los resultados con base en los participantes, las pruebas, las estimaciones y finalmente la discusión. Estas listas de puntos críticos que deben verificar que se cumplan para que el estudio tenga criterios mínimos de calidad, las encuentran de forma gratuita, entonces en cualquier buscador les pueden descargar. Y ahora vamos a hablar muy brevemente, porque en realidad esto lo van a ver en el siguiente semestre, de qué pasa con aquellas pruebas que no son solamente de resultados positivos y negativos, que pueden tener valores distintos a lo largo de un espectro de posibilidades predominantemente cuantitativas, pero también pueden ser ordinales. Entonces, estas pruebas generalmente terminan al final haciéndose dicotómicas en un resultado positivo o negativo a partir de un valor, que es lo que hacemos cotidianamente en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, para hemoglobina. O sea, hay una gran probabilidad, una gran posibilidad de resultados respecto a hemoglobina, pero ya está establecido a partir de qué valor se considera normal, cuando es anemia, cuando tengo valores que exceden lo normal, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, se hace a través de curvas ROC. Vamos a ver muy brevemente la teoría. Entonces, para esta prueba, lo que están tratando de determinar es si la pérdida de 4 centímetros o más de estatura se asocia a fracturas vertebrales a través de un estándar de referencia. Y nos dicen aquí que tenemos 49 verdaderos positivos, 70 verdaderos negativos, 19 falsos positivos y 13 falsos negativos. Y con estos resultados me gustaría calcularlos uno por uno, pero tenemos poquito tiempo. Entonces, con estos resultados obtenemos este rendimiento diagnóstico, un 79% en cuanto a la precisión de la prueba, una sensibilidad de 79%, una especificidad de 79%, falsos positivos y negativos de 21%, valor predictivo positivo de 72%, valor predictivo negativo de 84%, con una prevalencia de 41% y una razón de verosimilitud positiva de 3,71 y negativa de 0,27. Rapidísimo, ¿qué opinan de esta prueba? ¿Es útil? ¿No es útil? Y si es útil, ¿para qué nos sirve? Pues a lo mejor sería una prueba relativamente útil en un contexto de una alta prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera complementar esto? Entonces, las razones de verosimilitud en realidad nos dicen que si yo ya tengo una sospecha alta preprueba, probablemente este resultado modifique solo de manera muy discreta la probabilidad postprueba. Evidentemente, considerando los valores predictivos positivos y negativos, pues yo podría pensar que en un contexto de una alta prevalencia, tener una prueba negativa
podría darme bastante luz de que este paciente pues no va a tener el desenlace. Sin embargo, la tasa de falsos negativos definitivamente sigue siendo bastante elevada y probablemente en un contexto de alta prevalencia, si tengo la sospecha, pues tenga que llevar al paciente definitivamente a un estudio confirmatorio. Entonces, aquí vienen los intervalos de confianza, 95% para sensibilidad, especificidad, valores predictivos, razones de verosimilitud. Así será como ustedes tengan que describirlos cuando realicen un estudio de este tipo. Y tenemos aquí la prevalencia cercana a 40%, las razones de verosimilitud y las probabilidades post prueba positivas y negativas. La realidad es que en ambos casos, pues no tenemos una posibilidad contundente de confirmar o descartar la enfermedad. Entonces, la sugerencia sería que si la probabilidad preprueba es elevada en una prueba que cambia poco a través de las razones de verosimilitud, la probabilidad postprueba, pues yo podría considerar que en un sujeto que considero de alto riesgo, debo realizar una prueba confirmatoria definitiva, independientemente del resultado de esta prueba de interés que yo estoy utilizando. Si se dan cuenta, las probabilidades post-prueba en el normograma de Fagan son aproximadas cuando lo hacemos manual. Cuando utilizamos alguna aplicación, sí nos los da de forma muy puntual y de forma muy clara. Entonces, hay algunas opciones para poder determinar de forma mucho más objetiva cuál es la probabilidad post prueba, tanto positiva como negativa, cuando yo tengo ciertos valores. Les voy a dejar esta diapositiva. En realidad es seguir los pasos y lo que nos dice es, por ejemplo, aquí, transformar la probabilidad preprueba a odds preprueba. Ya hablaremos de la diferencia entre odds y probabilidad. Entonces, aquí, para transformar la probabilidad preprueba a odds preprueba, nos piden la probabilidad preprueba, que en este caso es la prevalencia, entre 1 menos prevalencia, y obtenemos este resultado de 0.69. Después nos piden que multipliquemos los odds preprueba que obtuvimos aquí arriba, tanto por la razón de verosimilitud positiva como la razón de verosimilitud negativa. Y lo que vamos a obtener son los odds post prueba, 2.57 y 0.18 respectivamente. Y finalmente transformamos otra vez estos odds post prueba a probabilidades post prueba, que es el valor que voy a necesitar para tomar decisiones, y la manera en la que lo hago es el odds post prueba, en este caso para la razón de verosimilitud positiva 2.578 entre el odds post prueba más 1, 3.578. Entonces, para un resultado positivo, yo voy a tener una probabilidad post prueba de 72.1%. Y para un resultado negativo voy a obtener un valor post prueba de 15.8%. Ustedes deciden, en realidad, bajo el contexto de la enfermedad, qué tan útiles son estos resultados. Si es una enfermedad muy grave, pues evidentemente lo peor que podría pasar es que yo deje ir a pacientes que puedan tener la enfermedad aún con un resultado negativo. Entonces, a partir de pues diferentes valores podemos calcular las curvas ROC. Les digo, esto es una breve introducción, lo van a ver más a detalle en los semestres siguientes, pero pues es también importante saber de dónde vienen estos datos. Lo que se hace es prácticamente esa misma tabla de 2x2 que veíamos para resultados positivos y negativos, pero con todo el espectro posible de resultados de la enfermedad, y son generalmente pues valores cuantitativos que se van a colocar en rangos o todos los scores posibles de una prueba. Aquí vemos que para aquellos pacientes que pierden entre 1 y 1.9 centímetros, 4 tuvieron fracturas y 19 no tuvieron fracturas, y lo mismo ocurre para cada valor. Entonces, ¿a partir de qué punto yo puedo decir que realmente estos resultados
podrían ser indicativos de un desenlace. ¿Cómo lo calculo? Tengo que pedir en algunos programas como SPSS que se genere una curva ROC. Y en esta curva ROC tengo que identificar el valor que tenga la mejor sensibilidad con la menor tasa de falsos positivos. ¿Ok? Entonces, ese valor va a ser el que esté más cercano aquí arriba, al 1. El que esté más cerca del 1 es el que tiene la mejor sensibilidad, básicamente con la menor probabilidad de error diagnóstico. En este caso, si lo vemos de esta forma, pues este valor por arriba de 6 tiene una muy alta sensibilidad, una muy alta probabilidad de no tener errores diagnósticos, pero la sensibilidad es muy bajita. Entonces tengo que encontrar un equilibrio. Aquí ese valor es 4. ¿Y cómo lo calculamos? Tenemos que determinar para todos los puntos de corte posibles la sensibilidad y este valor de 1 menos especificidad que nos ayudan a calcular el índice de Youden, cuya fórmula es sensibilidad menos 1 menos especificidad. ¿Cuál es el valor que yo voy a seleccionar? El índice de Youden más alto. Entonces aquí este de 0.58, que efectivamente corresponde a 4 centímetros, es el que yo voy a considerar como parámetro para identificar cuando un paciente tiene, pues finalmente una prueba otra vez positiva o negativa, transformándolo en esta opción de generar una tabla de 2x2. Entonces, estas curvas ROC nos permiten hacer eso, identificar la sensibilidad, la especificidad, los falsos positivos y los falsos negativos de todos los valores a lo largo del espectro, calcular el índice de Youden y establecer el punto de corte. Respecto a las curvas ROC que podemos obtener, pues decíamos que 50% es echarse un volado, entonces eso tiene un mal rendimiento, que sería una curva que se vea así, marcando pues prácticamente la mitad de nuestra gráfica, y entre más se acerque al 1, pues mejor es esta prueba que nosotros estamos utilizando. Ya sé que me queda un minuto, entonces ahí espero que estén viendo mi pantalla completa. Entonces, ustedes pueden hacer todas estas determinaciones en diferentes plataformas. Una que utilizamos mucho es esta que se llama OpenEpi, donde aquí tienen un menú que les va a permitir hacer varias cosas, pero una de ellas, pues definitivamente es obtener a partir de tablas de 2x2, razones, riesgos, etcétera, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí abajo viene la evaluación de pruebas diagnósticas. ¿Qué les va a pedir? Que introduzcan los datos. Si tenemos un resultado positivo y negativo, pues solamente le vamos a pedir que nos dé una tabla de 2x2 simple como la que hemos hecho hasta ahorita. Entonces vamos a meter aquí la evidencia, esta que teníamos acá, donde tengo 49 verdaderos positivos, 19 falsos positivos, por acá teníamos 13 y 70. Y ya que tengo constituida mi tabla de 2x2, le ponemos aquí calcular y nos va a dar así de rápido la sensibilidad con sus intervalos de confianza al 95%, especificidad, valores predictivos, la precisión diagnóstica, las razones de verosimilitud, que vean son las mismas que obtuvimos, 3.7, 0.26, y algunos datos adicionales que más adelante pueden ser de utilidad. Entonces, esta es una forma rápida en la que ustedes pueden hacerles evaluaciones de sus pruebas diagnósticas. ¿Por qué hacemos todo el ejercicio previo? Pues porque hay que saber de dónde vienen esos resultados. Y finalmente, para obtención de curvas ROC en 30 segundos, nos vamos al SPSS, le ponemos aquí donde dice analizar y encuentran la curva ROC aquí hasta abajo. Ustedes tienen que considerar una variable que en este caso sea cuantitativa. Vamos a meter, me parece que aquí hay una de glucosa. Entonces, vamos a meter esta de glucemia. Y la variable de estado tiene que ser su resultado de sano o enfermo. Tiene que ser dicotómica. Entonces, vamos a utilizar aquí. Déjenme ver si tenemos alguna de diabetes gestacional o algo parecido.
esta de diabetes en el embarazo. Y tenemos que establecer el valor de la variable de estado. En este caso, esta variable está codificada como 0 cuando no tienen diabetes en el embarazo y 1 cuando sí tienen diabetes en el embarazo. Entonces le vamos a pedir que nos dé la curva ROC, que nos dé la línea diagonal de referencia, que sería nuestra línea de no diferencia, los errores típicos y los intervalos de confianza y las coordenadas de la curva ROC. Este CPS es viejito, pero en los nuevos pueden pedirle incluso que les calcule el índice de Youden. A mí no me lo calcula, pero probablemente a ustedes sí. Y cuando le dan en esta ventanita de gráfica, les dice que hay 187 pacientes que tuvieron diabetes en el embarazo, 13.200 que no la presentaron, y aquí está nuestra curva ROC. Acuérdense que era glucosa capilar, básicamente. Entonces, el rendimiento de la glucemia capilar, pues podríamos decir que es moderado. Vemos aquí el área bajo la curva que es de 0.62 con un intervalo de confianza al 95% de 0.58 a 0.66. O sea, sí nos da más información que un volado, tampoco es que nos ayude completamente a corroborar el diagnóstico. Y aquí viene el parámetro de sensibilidad y el parámetro de uno menos especificidad. ¿Qué tendré que hacer para calcular el índice de Youden? Pues meter todos estos valores, probablemente a Excel, y pedirle que lo determine a través de una fórmula y a partir de ahí seleccionar el punto de corte específico, ¿vale? Y bueno, con esto estaríamos terminando esta sesión. No sé si tengan preguntas, comentarios. Sé que seguro les quedaron un montón de dudas de curva ROC, es la idea, porque, bueno, hay que revisarlo a detalle y les digo, es un tema que van a ver ampliamente en el M2, pero no me gustaría dejarlo tan abierto, por lo menos que vean rapidísimo cómo se sacan los datos, de dónde viene la información, etcétera. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, nada, ¿todo bien? Todo Ok. bien. Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí van a tener tarea. En un ratito les subo la actividad a Classroom, por supuesto, que estará relacionada con estudios de prueba diagnóstica. Yo sé que les enseñé las calculadoras, etcétera, pero traten de hacer estos primeros ejercicios de forma manual para precisamente que vean de dónde vienen los datos y ya después si quieren meter los resultados para corroborar que hayan sido correctos a OpenEPI, pueden hacerlo. Entonces, sin más, pues ya me voy porque tengo otra clase. Ya también a ustedes los dejo ir para su siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estamos al pendiente y revisen el Classroom para que vean su actividad entregable. Yo creo que más tardar a las 12 ya lo tienen ahí listo para que puedan verificar fecha de entrega, etcétera. Que tengan excelente semana y nos vemos el siguiente martes. Bye. Gracias, Tro. Hasta luego. A ustedes nos vemos. Bye. Bye.